y al final lo importante no es lo que haces, ¿no? Es cómo haces eso que estás haciendo y no tiene mayor importancia que montar una empresa multinacional o hacer tortillas de patatas, ¿no? La realidad es que es exactamente lo mismo porque el impacto que puedes crear en las personas, le puedes cambiar la vida haciendo pastelitos de chocolate, una tortilla de patata a muchas personas haciéndolo desde el amor, ¿no? Antonio, ¿te presentas? Sí, pues al final esta es la peor parte de la entrevista, porque cuando me dicen qué haces, digo, ostras, pues yo qué sé, de qué empresa o de qué cosas te hablo, ¿no? Yo empecé, pues soy arquitecto, empecé en el sector de los viajes, por así decirlo, en 2015 con un primer proyectito que se llama Inteligencia Viajera y ahí dimos una vuelta al mundo de 3 años y durante esos 3 años pues pasaron muchas cosas y una de ellas que me convertí en nómada digital, que ahora yo creo, sobre todo a raíz de la pandemia, pues está como se puso de moda lo de trabajar desde casa y esas cosas, pero la verdad cuando yo empecé a estudiar el tema de marketing y tal, 2014-2015, nadie sabía lo que era un nómada digital y yo tampoco. Era la realidad. Entonces empezamos a hacer sobre todo formación para nómadas digitales a partir de 2017 con la Escuela Nómada Digital y hemos tenido a personas que son cracks y bueno, a partir de ahí pues hemos desarrollado un conjunto de empresas, ¿no? Pues dando básicamente necesidades, principalmente a través de Internet. Tenemos ahora una empresa de inmobiliario, tenemos un fondo de inversión, por ejemplo, en criptoactivos. Entonces, bueno, hemos ido amplificando un poquito los diferentes proyectos en base siempre a las necesidades de la comunidad, ¿no? Cuando tiene una comunidad pues de viajeros, nómadas digitales, pues bueno, van pidiendo cosas y nosotros en la medida de lo posible pues vamos sacando nuevos proyectos para que satisfagan esas necesidades. Entonces, bueno, ese ha sido un poco el resumen. Igualmente, cuando toque eh, la, el directo, ahí tendré otros 15 minutillos que intentaré ampliar un poco más también lo que hacemos y sacar ahí los aprendizajes que yo creo que al final es lo más importante que se habrá la gente el día de directo. Claro, porque me imagino que con tantos años y tanta experiencia en tantos ámbitos, perdón, tendrás cosas que contar. O sea, sea Alguna muy historia y anécdotas de viaje hay, sí. Han sido 69 países, si no me falla la memoria, y ya han pasado cositas, sí. cositas. Me encanta. Y ahora, Antonio, cuéntanos, ¿tú qué Sí, vas a hablar en tu ponencia? hago un poquito de spoiler. El título creo que es demasiado largo y yo que me dedico al mundo del marketing no es un buen título, pero normalmente bueno, me invitan a hacer más ponencias de lanzamientos o de marketing digital o de infoproductos, ¿no? Y en este que bueno, he visto tanto crack junto, ¿no? Sobre todo del mundo del desarrollo personal, al final me lo he llevado un poco más al terreno experiencial, por así decirlo, a esos aprendizajes. Al final, bueno, el título de la ponencia son 3 aprendizajes tras más de 17.000 productos vendidos por Internet en 99 países, 15 millones de euros facturados y una vuelta al mundo de 1.013 días, ¿no? Y es como, oye, durante estos últimos 8 años pues han pasado como muchas cosas, ¿no? Tanto a nivel de emprendimiento, que para los emprendedores o empresarios un año de vida parecen como 10 años para el resto de los mortales, y para los que viajamos full time, sobre todo en la época de la vuelta al mundo, que cada semana prácticamente estamos en una ciudad o en un país diferente y todo era nuevo, tanto la moneda como dónde comes, dónde te quedas a dormir, el idioma, todo, pues al final ha habido como bastante evolución, por así decirlo, a nivel personal y a nivel
incluso espiritual, ¿no? Entonces he buscado la manera de condensar esa experiencia de estos últimos 8 años, estando de emprendimiento con diferentes proyectos, muchos errores y muchos aciertos, y lo mismo en el mundo del viaje, ¿no? Entonces, bueno, hablaré sobre todo de experiencias que me dejaron en esa gran vuelta al mundo y haré un poco de presentación de las diferentes empresas o proyectos en los que estamos trabajando ahora. Y el primer aprendizaje será que al final no es lo que haces. Muchas veces es quién eres, ¿no? Y dices, pues bueno, las cosas que haces, las cosas que has hecho, las cosas que vas a hacer, el proyecto a lo que te dedicas, el título profesional este que de vez en cuando colgamos aquí en la pared, que luego te das cuenta que no sirve para nada. Y al final lo importante no es lo que haces, ¿no? Es cómo haces eso que estás haciendo y no tiene mayor importancia que montar una empresa multinacional o hacer tortillas de patatas, ¿no? La realidad es que es exactamente lo mismo, porque el impacto que puedes crear en las personas, le puedes cambiar la vida haciendo pastelitos de chocolate, una tortilla de patata a muchas personas haciéndolo desde el amor, ¿no? Y muchas veces no nos define estas cosas que estamos haciendo y la pregunta que cuando viene esa noche oscura, ¿no? Como han hablado muchos poetas, muchas personas del mundo de la espiritualidad, eh, la pregunta muchas veces es errada, ¿no? Sabemos quién somos, pero en realidad la pregunta correcta es qué somos, ¿no? Y en ese mundo del emprendimiento, de estar muy arriba, de estar muy abajo, de volver a subir, de volver a bajar, ¿no? De mucho vértigo, te das cuenta de que por una parte no es tan importante lo que estás haciendo, sino cómo lo estás haciendo, y realmente tampoco es importante quién eres, porque en realidad tu nombre, tu profesión, tu sexo, tus afinidades, tus hobbies no definen realmente aquello que está detrás de todo eso y las personas que de alguna manera hemos explorado ese ámbito tan oscuro y tan luminoso a la vez, ¿no? Como el mundo de hacia adentro y no hacia afuera, pues te das cuenta que lo importante, o sea, el mundo importante, o sea, el verdadero viaje al final está dentro y no hacer una vuelta al mundo como hemos hecho nosotros. Luego hablaremos un poquito también, o hablaré yo en este caso, del tema del agradecimiento, porque una de las cosas que nos hemos dado cuenta, tanto Chris como yo viajando por todo el mundo, es que somos unos absolutos privilegiados y que se nos pasa, o sea, abrir el grifo y que salga agua potable, abrir el frigorífico y tener 3, 4, 5 comidas o incluso 20 comidas, abrir el congelador, que haya cosas ahí, levantarte y tener una cama y tener un techo. La realidad es que la mayoría de personas no tienen agua caliente en todo el mundo. Entonces creo que estamos perdiéndonos un maravilloso estado emocional que es del regalo que estamos viviendo cada día y la mente siempre se va como al futuro y al pasado y nos perdemos el presente que es un absoluto regalo y cuando somos conscientes de la abundancia que se rodea en nuestra vida simplemente por el hecho de haber nacido y de estar vivos, pues la verdad que es un regalo que probablemente más en el mundo occidental no tenemos tanto en cuenta y no lo tenemos valor, quizá por el ritmo frenético, bueno, pues no lo sé muy bien por qué, ¿no? Y yo creo que también es interesante como poner en valor que lo tenemos todo y realmente muchas veces nos quejamos porque nos falta cualquier cosa que son tonterías, ¿no? Y luego contaré una historia que viví en la India. La mayoría de personas cuando van a la India van al Taj Mahal, que está en la ciudad de Agra. Nosotros, por circunstancias de la vida, tuvimos que retrasar la visita al Taj Mahal, luego obviamente fuimos, pero tuvimos un encuentro con las Shiroes, que son las heroínas, no sería la traducción literal, que son unas personas, bueno, en la India hay una tradición, tampoco la voy a calificar, pero bueno, el tema del ácido con las mujeres pues se siguen practicando, ¿no? Y la parte masculina, que muchas veces el padre, el novio, incluso algunos hijos, pues rocian a las mujeres con ácido y bueno, hay una historia brutal detrás que compartiré brevemente, que ya he compartido a las personas que me siguen probablemente ya conozcan y creo que nos da una perspectiva muy diferente de que realmente las personas que estén buscando otra vida realmente es posible y si estas personas y estas chicas lo han conseguido viviendo lo que han vivido, que es cuanto menos impactante y no dejen indiferente a nadie, yo creo que cualquier persona puede construir la vida que quiere. Y este ha sido un poquito el spoiler, no sé si he contado mucho o poco, pero aquí puedo... A mí me encanta. Me encanta y el título también me encanta. Aunque sea largo, la verdad es que impacta. Así que eso es lo que importa al final, ¿no? Que se queden con el impacto. ¿Qué es lo que haces
cuando te desalineas o te desconectas de tu camino para volver a ti? A mí lo que me ha, de 2020 también, que conocí un poquito la obra del doctor David Hawking, ¿no? Tiene muchísimos libros, pero digamos que lo que a mí la rendición, por ponerle un concepto, es lo que estoy practicando ahora, ¿no? A través de la técnica esta de dejar ir, que tiene un libro fantástico que se llama así, tal cual. Dejar ir, que al final es aceptar que probablemente lo que nos esté variando de nuestro centro o provocando esa emocionalidad intensa, que puede ser frustración, puede ser miedo, puede ser ira, puede ser orgullo, un montón de emociones que al final pues se sienten, ¿no? Y al final lo que te dice David a través de esta técnica es que pide más porque el pequeño yo, el ego, está como enrabietado porque no están saliendo cosas como le gusta, ¿no? Entonces, bueno, esa energía, cuando pides más, se termina agotando. No sabemos cuándo, si va a ser dentro de una hora, de un minuto, de un año, de 10 años, pero al final el confiar en la vida y rendirte a lo que tenga que pasar, por lo menos en mi experiencia, ni mucho menos tengo la verdad, pero te das cuenta de que todo lo que pasa al final tiene un para qué y a largo plazo lo entiendes, ¿no? A veces lo entiendes al siguiente día, a veces lo entiendes a la siguiente hora, a veces lo entiendes a los 10 años y dices, he tenido que esperar tanto para darme cuenta de esto. Pues bueno, sí, muchas veces la impaciencia también va en contra de nuestros actos y yo recomendaría ese libro que a mí pues me parece un espectáculo, una técnica muy, muy simple y muy sencilla, ¿no? Lo que pasa es que la mente te dice, hostia, si es tan fácil, ¿cómo puede ser que cocinar, que bailar, que tocar música, no sé qué? Tan fácil, pues sí, muchas veces es tan fácil y la mente como que complicarse la vida. ¿Podéis contar 3 cosas de cómo trabajáis en vuestro día a día la gratitud? En 2020 yo me compré un diario que se llama 5 Minute Journal. No sé muy bien la traducción al español, supongo que lo habrá, pero bueno, un libro que se puede encontrar por Amazon, incluso hacerlo uno mismo. Al final lo que te daba era como por la mañana, creo que eran como 3 agradecimientos y 2 objetivos o 3 objetivos, algo así. Y a la noche estaba como el sol y la luna y a la noche pues hacía como un recapitulatorio del día. Antes de eso yo utilizaba simplemente una libretita y cada mañana lo primero que hacía al amanecer era eso. O sea, era como buscar la rutina, ¿no? Que esto lo habla muy bien James Clear en Atomic Habits, ¿no? En ese libro que te dice, oye, muchas veces lo importante es crear la rutina, porque una vez que lo tienes integrado el propio hábito, es tan simple salir a correr o hacer un agradecimiento o pasar por delante de esa vela que comentaba Juanjo, ¿no? Y muchas veces es crear simplemente ese hábito. Es verdad que yo coincido mucho con el punto de vista físico, ¿no? Yo siempre lo he hecho escrito. Es verdad que este año, como quizá por integración del propio hábito, lo he dejado de hacer por escrito y ahora simplemente por la mañana el hábito es una pequeña meditación. Cuando termino esa meditación, en lugar de hacerlo por escrito, simplemente con los ojos cerrados hago ese pequeño agradecimiento. Había preguntado 3 maneras. Yo he contado como una con el 5 Minute Journal, 2 simplemente pues escribiendo en una hojita o lo que sea, o en una libreta. Y hay otra que es muy divertida, es que cuando pase algo que no te gusta y se enrabieta de nuevo ahí el personaje o el ego, que también lo agradezcas, ¿no? Es como, ostras, me ha salido una ampolla en el labio y no puedo comer la tostada con el pan porque cada vez que me doy me sale sangre. O sea, gracias, porque dentro de una semana cuando se me quite voy a saborear la comida y se me están pasando esos momentos porque antes el labio estaba bien y no lo estaba viviendo ni me estaba dando cuenta ni agradeciendo de que puedo comer, ¿no? Hay mucha gente que no puede comer porque tiene alguna cierta enfermedad o algo, ¿no? Te raja el dedo y de repente, pues yo qué sé, te cueces duchándote en la ducha o lo que sea. Hostia, qué bien que me he rajado el dedo porque voy a estar 3 días haciendo cosas medio raras y cuando se me quite, te agradeceré que tengo una mano, ¿no? Hay muchas personas que no tienen una mano, ¿no? Entonces no solo agradecer pues, las cosas, entre comillas, etiquetemos positivamente, sino esas cosas negativas. Yo creo que también es como esa humildad en el agradecimiento de confiar en la propia vida, pase lo que pase. A mí personalmente también pues me ha servido mucho y de hecho recuerdo que la libretita ponía como, oye, estaba agradeciendo y muchas veces, bueno, pues agradezco que me he levantado, que tengo una casa donde dormir, que voy a comer hoy con 2 veces al día y de repente era, ostras, pero también agradezco que este socio me ha hecho una jugarreta, no sé qué, no sé cuánto, o agradezco que Hacienda me acaba de abrir una inspección en la empresa. Es como que todas estas cosas que están pasando, agradecelas también, ¿no? Porque realmente no sabemos por qué están pasando, simplemente
confía, agradece y ya se resolverá de alguna manera eso y aprenderás, ¿no? Que al final estamos aquí para aprender. Qué difícil es agradecer a Hacienda algo. Sí, bastante. Eso tiene mucho mérito. Quizá el último nivel de agradecimiento sea ese. ¿En qué momento supisteis que queríais hacer lo que estáis haciendo hoy en día? Para mí, esto de que no hemos creído, ¿no? Que tienes que saber qué hacer con tu vida, es como una creencia, que no digo que sea buena ni mala, pero como la propia definición de cada creencia es completamente mentira por el punto de vista de que está separada, de que nos estamos creyendo algo que alguien de alguna manera o un conjunto de personas ha establecido que tienes que saber qué hacer con tu vida. Yo recuerdo cuando tienes 18 tienes que estudiar en la universidad, ¿no? Y al final tienes que, ¿no? Que esto en PNL, pues seguro que es darte formación, por lo trabajé muchísimo, es completamente irrelevante. Y yo siempre digo a mis alumnos, y eso que nuestra primera formación en la Escuela Nómada Digital se llama Crea tu propósito, que en realidad el propósito no existe y que está perfecto no saber qué hacer con tu vida. De hecho, yo puedo decir hoy en día que no tengo ni idea de qué estoy haciendo con mi vida. Yo simplemente, es como siempre, es como no es tanto lo que hago, sino cómo lo hago. Que me apasione, que me divierta. Obviamente habrá días malos, días mejor. De hecho, hoy he tenido que resolver 17 fuegos pendientes de diferentes empresas y pollos que hemos tenido, pero al final es como estás haciendo algo que realmente estás disfrutando en la mayor parte de tu tiempo, que te hace levantarte en la mañana con una sonrisa, que de alguna manera estás haciendo algún impacto en otra persona, que te sientas agradecido. Yo creo que al final eso es lo más importante. Y si algún día no sabes qué hacer con tu vida, es como, y qué suerte, ¿no? Que seas capaz de abrirte y de hacer diferentes cosas, o ser flexible, o poder cambiar, ¿no? Y esto Zygmunt Bauman hablaba mucho de la sociedad líquida, y creo que desde hace muchos años hemos transitado esa era industrial. Lo que pasa es que quizás en la educación todavía no, y están todavía creando una especie de máquina, ¿no? Que tienes que estudiar ciertas cosas y memorizar y todas estas cosas que no entiendo muy bien. Y la buena noticia es que creo que cuando dejas de estudiar es cuando realmente tienes que empezar a estudiar aquello que te apasiona muchas veces, ¿no? Y creo que la educación al final te da libertad, ¿no? Y si antes estábamos en una sociedad quizá más sólida de un trabajo para toda la vida, lo que comentabais, ¿no? Comentaba Rocío, ¿no? Esa pareja para toda la vida, un matrimonio para toda la vida, los hijos para toda la vida, eso realmente ya no está pasando. Y no significa que no pasen algunas circunstancias o algunas personas o familias, ¿no? Pero la realidad es que vivimos en una sociedad mucho más líquida, en el que tú intentas agarrarte a algo y se te ocurre entre las manos, y que cuanto más aprietas, más rápido sale de tus manos, ¿no? Y Eduardo Galeano, por ejemplo, también definía, ¿no? Que tenemos que tener un propósito, un saber qué hacer con tu vida, y él decía que el propósito al final es una utopía, y la utopía o ese propósito es como el sol cuando se pone en el horizonte, ¿no? Que tú te sirve para marcarte el camino, quiera ir hacia este norte o ese oeste, en este caso la puesta de sol, pero tú caminas 2 pasos hacia el sol y el horizonte en realidad se aleja 2 pasos. Caminas 10 pasos, el horizonte se aleja 10 pasos. Y ahí es donde te das cuenta que realmente el horizonte o el fin o el propósito no era lo importante, sino ese camino el que vas transitando, caminando, ¿no? cada uno de los días.